Bien, el tema que vamos a ver hoy es un temita, más que nada, em, también instructivo, así como para conocer un poco todo el tema. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos, todos los fármacos que vamos a ver hoy, son todos fármacos de control. ¿Qué significa esto? Son fármacos que no se van a poder dispensar en la farmacia sin su respectiva receta. ¿Por qué? Porque son psicotrópicos. ¿Qué es un psicotrópico? Ahora vamos a ir viendo para qué se usan cada uno de ellos y vamos a ir hablando un poquitito de todo eso. Pero para poder comprender un poco todo esto, también vamos a hablar un poco de lo que es toda la parte de patología psiquiátrica. No quiere decir que sea cosa de locos. ¿Por qué? Hay una realidad. Todavía la salud mental sigue teniendo todo un trasfondo de que hay algo que no funciona. Y es verdad, hay algo que no funciona. Como tampoco funciona algo en la diabetes, como tampoco algo funciona en la hipertensión. Pero ese tipo de patologías no se miran así como, a veces con desprecio, a veces con rechazo. Entonces vamos a ir viendo un poquitito de qué se trata cada una de ellas y obviamente vamos a ir entendiendo el por qué ocurre o qué es lo que pasa y por qué pasa esto. Vuelvo a repetir, salud mental todavía sigue teniendo muchísimos tabúes, muchas falsas creencias con respecto a todo, y muchas también cosas que uno piensa que las puede solucionar con voluntad. Y vamos a ver que no es así. Lamentablemente no es así. Y que uno lo tiene que tomar como una patología igual que cualquier otra. Igual que cualquier otra. Si nosotros nos referimos un poco a lo que es la definición de salud para la Organización Mundial de la Salud, es el completo bienestar biopsicosocial, biológico, psíquico y social. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de salud mental, uno no debería ni horrorizarse, ni pensar que, vuelvo a repetir, ni pensar que es un problema de falta de voluntad. Seguramente muchas veces habrán escuchado, este es el loquito de la familia, el loquito del grupo, el o la, ¿no? Y realmente es algo triste escuchar estas cosas. ¿Por qué? Porque la patología psiquiátrica es igual que tener una patología orgánica y que debe, obviamente, seguir el mismo carril. Las obras sociales, las prepagas e incluso salud pública, también tiene, digamos, como una especie de desaprensión con todo lo que es patología psíquica, y obviamente tiene todo un vacío en el sistema de atención, de coberturas y todo ese tipo de cosas. Obviamente estoy hablando de las terapias y todo ese tipo de cosas. Desde el punto de vista farmacológico, va a tener el mismo tipo de cobertura que puede llegar a tener cualquiera de los medicamentos. Eso ya después lo veremos en la parte de administración, que obviamente es el próximo módulo y todo ese tipo de cosas. Últimamente he estado viendo por ahí en las redes sociales que
gente se hace cargo, digamos, ¿en qué sentido? Se habla mucho de patologías como la depresión, como la ansiedad, que son quizás las dos patologías más frecuentes y que nos vamos a encontrar bastante frecuentemente en la farmacia. El hecho de, o sea, la pandemia fue también uno de los, no disparador, porque no le vamos a llamar disparador, pero fue una situación en la cual se agravó toda esta situación, porque bueno, fue una situación muy, muy particular, en la cual a veces ni siquiera, en un primer momento ni siquiera podíamos salir de casa. Entonces, mucho menos también la sociabilización y todo ese tipo de cosas que hicieron que se incrementara mucho patologías como ansiedad y depresión. Pero para poder hablar un poquitito de esto, vamos a hablar primero que nada un poco de lo que es la psiquis. ¿Qué es para ustedes la psiquis? Acá me gustaría que lo charlemos entre todos y que me cuenten qué es lo que ustedes suponen que es la psiquis o lo que saben que es la psiquis. Vamos, sin vergüenza, sin miedos. Cuéntenme, ¿qué es lo que toman ustedes por... Mayra dice, la verdad, no sé nada. Muy bien. Daniel dice, la profe está loca, sí, eso ya saben. Con sinceridad, profe, con sinceridad, yo tampoco. Son temas, Mónica también dice que no sé, Graciela dice la mente, Alejandra no tengo idea, Sol tampoco. Bien. ¿Por qué piensan? Gabriela que dice, no sé, vendrá de la psicosis. Ahora vamos a ver, ni idea, profe. ¿Por qué piensan que muchos de ustedes no saben qué es todo esto? Porque son temas de los cuales no se hablan. Son temas que mejor ni hablar. Y la negación de estos temas es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque no podemos ni acompañar, ni ayudar, y lo más probable es que probablemente podamos hacer incluso hasta más daño. Vamos a ir viendo esto, todo este tipo de cosas en las cuales María dice, una manera de referirse a la psicología, la que sé, ahí estará escribiendo a ver qué más nos dice. Mucha gente lo oculta. O sea, antes cuando algún familiar tenía algún problema psíquico, hasta se lo escondía. No se hablaba de eso. Por lo tanto, es algo que, no sé, no lo voy a saber. Lo mismo que la psicología, hacer terapia, ir al psicólogo, es también, no, ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? No, yo no voy al psicólogo, hablo con mis amigos. Otra de las cosas que escucho frecuentemente. Convengamos que también hacemos lo mismo cuando googleamos un síntoma que tenemos. Agostina dice,
la terapia ayuda a la salud también, a la salud mental. Muy bien, Agos, tal cual. Pero para poder entender un poquito lo que es la salud mental, vamos a ver de qué se trata la salud mental. Básicamente la salud mental, la psiquis, es una parte de nuestra estructura, de nuestra forma de ser, de nuestro pensamiento, de por qué pienso tal cosa, de por qué pienso tal otra, de por qué me pasan estas cosas. Nosotros sabemos que hay personas que son positivas, hay personas que son negativas, hay personas que son cariñosas, otras que son menos cariñosas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros cuando nacemos traemos por herencia el color de ojos, el color de cabello, los rasgos, pero también traemos como herencia una parte de lo que se conoce como el carácter innato. Creo que escucharon también, ay, sos igual que tu tía, sos igual que tu abuelo, que tu papá, que tu mamá. Obviamente, en la formación de nuestro carácter, de la forma en la cual somos, tiene dos partes. Aquello que nosotros traemos como herencia, porque también hay genes que codifican el comportamiento, pero también esos genes van a estar modificados con las situaciones que nos van a tocar vivir en la vida. Nuestra mente es como una especie de arcilla cuando somos chiquitos, desde que nacemos hasta el momento de la adultez, es como una especie de arcilla. La arcilla nosotros la podemos modelar mientras está blanda. Una vez que se secó, ¿la puedo seguir modificando? No, no la puedo seguir modelando. Obviamente todas esas, ese amasar, yo tengo un pedazo de arcilla y quiero hacer un cacharrito, obviamente lo puedo modelar, darle forma, hasta que esté, y después, una vez que se secó, se secó. Ya no puedo hacer, no lo puedo modificar. Nuestra mente, nuestra psiquis, sufre o pasa por un proceso similar. Esa arcilla es eso que traemos de herencia. Esos genes que nos va a hacer que nosotros seamos más parecidos a papá o más parecidos a mamá. De la misma manera que el color de pelo, si tengo rulos, si tengo pelo lacio, es el color de ojos y todo ese tipo de cosas. Pero obviamente las situaciones que me van a tocar vivir en la vida no van a ser exactamente iguales. Primero porque nacemos en una época diferente, en la cual la sociedad es diferente, y también obviamente van a estar en el medio situaciones de vida que le pasan exclusivamente a cada uno de nosotros. Esto está sumamente estudiado, ¿saben con qué? Con gemelos idénticos. ¿Por qué? Porque obviamente la genética de los gemelos idénticos es exactamente igual. Es un solo óvulo, un solo espermatozoide, que en vez de producir una sola persona, produjeron dos. O sea que la información genética es exactamente igual. ¿Cómo puede ser que a lo mejor físicamente esas dos personas sean exactamente iguales, pero que tengan caracteres muy diferentes? Si bien ambos individuos tienen esa parte que genéticamente es igual, la situación
de vida en cómo fue procesada por cada individuo es propia. Entonces se los puedo asegurar. Yo tengo una hermana gemela. Somos las dos exactamente igual. Nos miran, o sea, me miran a mí, la miran a ella. Ella es un poquito más gordita, pero somos iguales. Muy parecidas. Físicamente. De carácter, una es el día y la otra la noche. Nada que ver. Pero precisamente por eso, si bien las dos llegamos al mundo con la misma genética, cada una de las dos procesó las situaciones de vida en forma diferente. Obviamente vamos a tener rasgos en común. Y también voy a tener rasgos en común con mis otros hermanos, porque vivimos en la misma casa, nos criamos en la misma casa y con los mismos padres. Pero que obviamente voy a ser muy diferente a cualquiera de ustedes porque se criaron en un lugar diferente, porque tienen unos papás diferentes y una realidad de vida diferente. Y ustedes van a parecerse más a sus hermanos en cuestiones de comportamiento. Es lo que se conoce como carácter innato y carácter adquirido. Pero independientemente de eso, este es una especie de mecanismo cómo se fue gestando nuestra psiquis. Para la psiquiatría, para la psicología, nuestra psiquis, o mejor dicho, todo lo que es patología psiquiátrica, va a estar dividida en diferentes cosas, que ahora las vamos a ir viendo, en diferentes estructuras, y que obviamente cada una de estas estructuras va a tener unas cuantas características similares entre ellas. Y por eso lo podemos estructurar. Como si yo tuviera 3 placares y en uno guardo toda la ropa que es de verano, en otro guardo toda la ropa que es de invierno, y en otro guardo todo lo que es de medio tiempo. No, eso es una estructura, lo cual no quiere decir que después cada una de las prendas sea exactamente igual a las otras. Alguna tengo en el placar de la ropa de verano, ojalá pudiera tener 3 placares, ¿no? Pero bueno, uno tiene que ir sacando, sacando y poniendo, ¿no? Pero en el placar donde tengo guardada de la psiquis, Alan, en el placar que tengo guardada toda la ropa de verano voy a tener remeras musculosas, remeras manga corta, musculosas, distintos colores, voy a tener a lo mejor los shorts, las bermudas, no voy a tener un pullover. Quizá puedo tener a lo mejor un pullover de algodón en vez de uno de lana en el placar de la ropa intermedia, de medio tiempo. Pero básicamente nuestra psiquis se divide en 3 estructuras diferentes. Vamos a usar el pizarrón, así lo vamos armando un pequeño cuadro. Y como les decía recién, cuando hablamos de estructuras, tampoco quiere decir cada uno de nosotros no vamos a hacer los placares. Cada uno de nosotros vamos a hacer la ropa. Si yo tengo las características de una ropa que se usa en el verano, voy a estar en el grupo de la ropa de verano. Si tengo las características de la ropa de invierno, voy a estar en el placar de la ropa de invierno. Entonces, eso es importante para después, obviamente, poder ir viendo dentro de qué estructura estoy. ¿Cuáles son esas estructuras? Las neurosis, las
psicosis. Y hay una tercera estructura que se agregó hace poco, que son las perversiones. Me cayó el mate, perdón. Me cayó el mate en el teclado. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata cada una de ellas. Las neurosis es todo aquello que yo me di cuenta. Aunque lo niegue, me doy cuenta. Que mire para otro lado. Ahora después cuando veamos ejemplos van a ver que yo me doy cuenta que algo me pasa. Todo ese tipo de cosas me van a generar angustia. Ejemplo, depresión. Ejemplo, pánico. Ejemplo, por ejemplo. La psicosis, a diferencia de la neurosis, hay una pérdida de contacto con la realidad. ¿Qué significa? La persona va a creer lo que le pasa, va a creer lo que piensa, va a creer que todo lo que está diciendo es así. Por ejemplo, los delirios crónicos, los delirios. Delirios pueden ser de varios tipos. Delirio místico, por ejemplo. ¿Se acuerdan lo que le pasó hace poco a, ¿cómo se llamaba este actor que estaba de novio con Graciela Alfano? Matías Sale. Delirios de persecución. Me persiguen, me persiguen, me persiguen. Y no hay manera de comprobar que realmente me estén persiguiendo. La megalomanía. Después, cuando les cuente distintos ejemplos, vamos a ir viéndolo. La esquizofrenia. Vamos a ir viendo un poquito, a grandes rasgos, de qué se tratan estas patologías, pero hay algo que los caracteriza, es que no tienen angustia. No tienen angustia. Acá ya podemos hacer una gran diferenciación entre uno y el otro. Las neurosis tienen angustia. Y las psicosis no tienen angustia. Ahora, cuando yo hablo y digo perversiones, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza? Cuando yo digo la palabra perversión. ¿A qué le decimos habitualmente perversión? El perverso. Y una conducta de un perverso, ¿cuál se les ocurre? O una perversa. Maltrato, matar, mala intención.
un abuso sexual, por ejemplo. Con mala intención eso es ser malo. No es perversión. Sos malo, ¿eh? Es maldad. Es parte del carácter de una persona. Psicópata ya es un poquito más, más para este lado. Bien. A las perversiones, uno está acostumbrado a decirle que algo es perverso a eso. A mí me gusta más un poco lo que dice Graciela, un egoísmo extremo en realidad. Graciela pone agresividad, egoísmo. Las perversiones van a estar también, acá ya no se lo toma de ese lado, sino que esta otra estructura va a estar más relacionada con, por ejemplo, una madre sobreprotectora, en la cual obviamente lo está haciendo con toda la buena intención del mundo, pero al niño le va a generar miedos, le puede generar ansiedad, rebeldía. Acá en las perversiones es como que necesitamos el juego de dos, a diferencia de los otros. Necesitamos el juego de dos individuos, porque uno es el pervertido y el otro es el perversor. Y cómo se hace el juego entre la ida y la vuelta. Una novia extremadamente celosa, un novio extremadamente celoso, que no me va a dejar ir caminando y decir, y mirar, no me va a dejar mirar una película porque el actor es lindo, qué sé yo. Y lo sufren los dos. No solamente lo sufre quien tiene ese problema, porque convengamos que una persona extremadamente celosa tampoco la va a pasar bien, ni tampoco quien sufre esa perversión. Con respecto a este tipo de estructura, nosotros lo vamos a dejar un poquito, es una estructura muy nueva, que se agregó a la clasificación, pero obviamente está ahí. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de las neurosis o la psicosis? Vamos a hacer también aclaración con respecto a él. ¿Por qué? La palabra neurosis también se utiliza mal en el sentido despectivo, en el sentido dañino. Por ejemplo, la típica. Estoy en una discusión de pareja, sos una neurótica. O sos un neurótico. Sí, y no es despectivo. Al contrario. ¿Qué es lo que ocurre? O soy psicótico o soy neurótico. Una de las dos. Soy una remera de mangas cortas que va en la ropa de verano o un pullover de lana que va en la ropa, en el placar de la ropa de invierno. Esto o el otro. No, yo no tengo ninguna de esas cosas. Después vamos a ver que todos algún pequeño rasguito vamos a tener. La gran mayoría de las personas estamos dentro de la estructura neurótica. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Todos necesitamos tratamiento? No. Ahora después cuando veamos las distintas posibilidades, nos vamos a dar cuenta de que todos tenemos alguito. Psicosis, vamos a ver que
también. Pero acá sí, acá dentro de lo que son las psicosis, por lo general, va a requerir medicación o no, dependiendo de algunas cosas. Cualquiera de las dos, obviamente, va a tener un rango. Un rango. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. Cualquiera de las dos. Por supuesto, cuando ya me está afectando mi calidad de vida, obviamente va a ser más moderado, y si ya me afectó demasiado la vida, va a ser más grave. Obviamente leve, vamos a probar que la persona siga por su vida sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y si es de moderado a grave, quizás necesite terapia, necesite medicación. Pero acá lo que tengo enfermo suena feo, pero es así. En vez de tener alergia, tengo pánico. Es una enfermedad igual que cualquier otra. Pero vuelvo a repetir, está mal vista, da vergüenza. Tengo depresión, sos un vago, sos una vaga, no querés hacer nada, vamos que vos podés. No. Obviamente ahora después vamos a ver, y con ejemplos, vamos a ver con ejemplos, que va a ser mucho más sencillo de comprender todo esto. Por ahora nos vamos a quedar con esto. Por ahora, hasta después de la segunda reunión, porque quedan 2 minutos de reunión todavía. De todas maneras, la terapia, el ir a un psicólogo, vuelvo a repetir, no es porque estoy enferma. Nada, Agus, no te preocupes con el tema de las perversiones. Ir a un psicólogo, Agus ama, obviamente nos va a ayudar a comprender muchas de las situaciones y muchas de las cosas que nosotros hacemos sin saber por qué las hacemos. Y muchas veces nos va a ayudar a salir adelante con cosas bobas. Freud, que fue el padre de todo esto, realmente hizo muchos estudios con respecto a esto, y se nos termina el tiempo. En cualquier momento se corta, así que lo vamos a dejar para después para que no se nos corte. Ni bien se termine de descargar el video, les aviso y arrancamos de nuevo.